En las alturas del altiplano andino, donde el suelo era árido y el viento silbaba como un lamento antiguo, se alzaba una casita modesta hecha de adobe. Sus muros cuarteados hablaban del paso del tiempo y del abandono, mientras el techo de paja apenas aguantaba los embates del clima. En ese rincón olvidado habitaban una anciana y una niña, dos almas entrelazadas por el destino y por un afecto profundo que solo quienes han conocido la pérdida pueden comprender. La anciana, conocida como Mamá Raimi, llevaba en el rostro las huellas de los años y las marcas de una existencia ardua. Sus manos ásperas y curtidas eran el reflejo de jornadas eternas moldeando barro, tejiendo prendas y recolectando lo poco que la tierra reseca ofrecía. Sin embargo, sus ojos, a pesar de todo, conservaban un brillo tierno cada vez que se posaban sobre la pequeña Yari, su nieta adorada. La niña, de apenas 7 años, ya conocía el vacío. Su madre murió al darle vida y su padre, consumido por la pena, partió con promesas que el tiempo se llevó. Nunca volvió. Desde entonces, la única que le quedaba era Mamá Raimi, su abrigo, su mundo. Ese invierno llegó con más dureza que otros. El viento golpeaba con rabia y el frío se metía por cada rincón de la casita. Mamá Raimi hacía lo posible por mantener a Yari abrigada, envolviéndola en mantas gastadas y sentándola junto al fogón donde apenas brillaban unas brasas moribundas. La niña, temblorosa, se aferraba al cuerpo cálido de su abuela como si allí estuviera el único refugio posible. «Abuelita, ¿Dios sí nos escucha?», preguntó Yari con voz quebrada. Mamá Raimi la miró con pena profunda. «Sí, mi vida, Él nos escucha», murmuró acariciando su cabello revuelto. «Pero a veces se demora en responder». Yari bajó la cabeza apretando los labios. Sabía que la comida escaseaba, que el maíz se había perdido y que las ovejas que alguna vez pastaron allí ya no existían. Sabía también que su abuela tosía con más frecuencia, que cada movimiento le costaba y que, aunque sonriera, el hambre la desgastaba poco a poco. Aquella noche, mientras la tormenta azotaba los cerros, Yari se apretó contra su abuela como si soltarla fuera a significar perderla para siempre. En su corazón inocente elevó una plegaria muda. «Diosito, si de verdad me oyes, no dejes que mi abuela se muera, por favor». Pero el cielo inmenso y frío solo respondió con silencio. El amanecer apareció tímido en el horizonte, tiñendo el cielo de un tenue color anaranjado. El viento helado se colaba por las grietas de la casita, haciendo crujir la vieja madera de la puerta. Mamá Raimi abrió los ojos con dificultad, sintiendo cada hueso como si pesara más que su alma. A su lado, Yari dormía tranquila, con su rostro escondido entre las mantas remendadas. La abuela la miró con ternura, y con manos temblorosas acarició su mejilla. «Pobrecita mi Bagua», susurró con la voz entrecortada. El hambre ya no era una molestia pasajera, era como una cuchilla invisible que les retorcía el estómago sin piedad. En la alacena apenas quedaba un puñado de quinoa y unas pocas hojas de coca que Mamá Raimi masticaba en secreto para engañar al cuerpo. Pero Yari no podía vivir de ilusiones, ella necesitaba alimentarse de verdad. Con gran esfuerzo, la viejita se levantó, se cubrió con su viejo ponchó y salió al campo reseco. Buscó entre la tierra cuarteada alguna hierba, alguna raíz que hubiera sobrevivido el invierno. Pero no halló más que piedras y polvo. El sol empezó a alzarse en el cielo cuando Yari despertó. Se frotó los ojos, y al no ver a su abuela, corrió hacia la puerta. «Abuelita». Mamá Raimi alzó la vista y le sonrió con ternura, aunque por dentro su corazón sangraba. «Aquí estoy, mi hijita. Ven, entra, que hace frío. ¿Hoy comeremos algo rico, abuelita?», preguntó Yari con esperanza en los ojos. La viejecita sintió un nudo en el pecho, tragó saliva y fingió una sonrisa. «Claro, Bagua. Hoy vamos a comer algo especial». Yari se lanzó a abrazarla, y Mamá Raimi cerró los ojos conteniendo las lágrimas. No podía permitir que su niña perdiera la esperanza. De vuelta en la casita, la anciana puso a hervir el último puñado de quinoa con un poco de agua. Yari la observaba ilusionada. Cuando la pequeña se distrajo, Mamá Raimi sirvió su parte en el cuenco de Yari sin que ella lo notara. «Ven, hijita, come». «¿Y tú, abuelita?», preguntó la niña. «Yo ya comí antes, mi amor». Yari, sin sospechar, comió despacio,
saboreando cada grano como si fuera un festín. Mamá Raimi la miraba con una sonrisa cansada. Esa noche, cuando Yari se durmió, la viejecita salió al patio y miró al cielo estrellado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, no te pido nada para mí, solo por mi Yari. No dejes que pase hambre, por favor. Pero el universo seguía en silencio. Mamá Raimi regresó a la casa y se acostó junto a su nieta, abrazándola con lo poco que le quedaba de fuerza. En la oscuridad, sintió el peso del cansancio, del hambre y del miedo. Cerró los ojos, con una última oración en el alma. Yari, entre sueños, murmuró: Diosito, ¿nos escuchas? Y en la vastedad de la noche, solo el viento respondió con un susurro triste. El frío de la madrugada se colaba hasta los huesos. Mamá Raimi apenas había dormido. Su cuerpo ya no daba más, pero su alma resistía por amor a Yari. Sabía que no podía rendirse. Cuando la niña abrió los ojos, su estómago gruñó suavemente. Miró a su abuela con una chispa de esperanza. ¿Hoy también habrá quinoa, abuelita? Mamá Raimi sintió como su corazón se partía en 1000 pedazos. No quedaba nada, ni un solo grano. Voy a salir a buscar más. Yari, tú quédate aquí, ¿sí? Y no le abras la puerta a nadie. La niña asintió con inocencia. Mamá Raimi se envolvió en su ponchó desgastado y salió al altiplano. El viento helado le cortaba el rostro como cuchillas invisibles, pero ella no se detuvo. Caminó durante horas, con pasos firmes aunque dolorosos, buscando algo, lo que fuera. Tocó puertas lejanas, de casas que apenas resistían como la suya. Pero nadie tenía que compartir. Todos estaban igual, pobres, hambrientos, resignados. Entonces decidió dirigirse al pueblo, aunque quedaba a varias horas. Sus piernas flaqueaban, su visión se nublaba, pero su alma la empujaba hacia adelante. Al llegar, divisó la plaza y los comerciantes que ofrecían granos y pan. Se acercó a uno de ellos, un hombre robusto. «Señor», susurró con la voz temblorosa, «¿me daría un poco de comida para mi nieta? No tengo dinero, pero puedo trabajar». El hombre la observó con desdén, de pies a cabeza. «No regalo comida, señora», respondió con frialdad. Las lágrimas querían brotar, pero mamá Raimi no se permitió flaquear. Fue a otro puesto, y luego a otro. Todos le cerraron la puerta, con miradas de pena o indiferencia. Entonces lo vio, un joven campesino con una manta de papa sobre el suelo. Se acercó, agotada. «Hijito, mi nieta tiene hambre. No tengo con qué pagarte, pero puedo limpiar, ayudarte, hacer lo que necesites». El joven la miró en silencio por un momento. Luego le dijo: «Espere aquí, mamita». Volvió con una pequeña bolsa de papas y se la entregó. «Es poco, pero es todo lo que tengo». Los ojos de mamá Raimi se llenaron de lágrimas. «Dios te bendiga, hijo». Guardó la bolsa en su ponchó como si fuera un tesoro y emprendió el largo camino de regreso. Pero su cuerpo ya no tenía fuerzas. El viento volvía a castigarla, el hambre la consumía, y cada paso era más difícil que el anterior. A mitad de camino, el mareo la atrapó. Su corazón latía muy lento. Las piernas le temblaban. «Tengo que llegar, mi Yari me espera». Pero su cuerpo no respondió. Cayó de rodillas sobre la tierra dura, y luego se desplomó. El viento rugía a su alrededor. Su respiración era apenas un suspiro. Pensó en la carita de Yari, esperándola junto a la puerta. «Diosito, cuida a mi niña». Y entonces, todo fue oscuridad. Yari seguía esperando. Las horas pasaron, el día se volvió noche, y mamá Raimi no regresaba. La oscuridad cubrió la casita, y el viento se colaba silbando entre las rendijas. La niña se abrazó a sí misma, mirando la puerta. «Ya va a volver, ya debe estar viniendo», susurró, como si al decirlo pudiera hacerlo verdad. Pero el silencio se hacía más grande. Su estómago gruñía, y ella se tapó los oídos para no escucharlo. «Abuelita traerá comida, solo tengo que esperar». Pero su voz temblaba. Se acostó sobre el petate, cubriéndose con la manta raída.
Cerró los ojos, pero no pudo dormir. Cada sonido afuera la hacía saltar. El miedo le carcomía el pecho. ¿Y si la abuela se había perdido? ¿Y si le había pasado algo? Lloró en silencio. Esa noche, el hambre y el miedo le arrebataron el sueño. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana rota, Yari despertó. Sus ojitos estaban hinchados. Se levantó y miró la puerta con esperanza. «Debe estar afuera», dijo en voz baja. Corrió a abrirla, esperando ver a su abuela con una sonrisa, cargando una bolsa de papas. Pero lo único que vio fue el altiplano vacío. «Abuelita», gritó con todas sus fuerzas. El eco se perdió entre los cerros. Salió descalza. El suelo frío le mordía los pies. Miró en todas direcciones. Nada. No había rastro de mamá Raimi. El sol subía y la quemaba, pero ella caminaba. Tenía miedo, pero aún más miedo le daba quedarse sola. Siguió el sendero hacia el pueblo, el mismo que había recorrido su abuela. Las piedras lastimaban sus pies, pero no se detenía. «Abuelita», murmuraba con voz rota. El hambre la debilitaba, el calor la mareaba, pero seguía adelante. Y cuando ya sus piernas no podían más, vio algo a lo lejos, un bulto en el suelo. Su corazón latió con fuerza. Corrió. «Abuelita». Se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de mamá Raimi. Estaba tendida en la tierra, con las manos sobre el pecho. En ellas aún sostenía la bolsa de papas. «Abuelita, despierta». Yari la sacudía, desesperada. «Vámonos a casa, nos están esperando». Pero mamá Raimi no se movió. Yari sintió como algo se quebraba por dentro. El viento soplaba con tristeza alrededor de ellas. La niña abrazó el cuerpo frío de su abuela y, temblando, murmuró: «Diosito, devuélveme a mi abuelita». Pero el cielo, una vez más, no respondió. Yari cerró los ojos, acurrucada contra el cuerpo inerte, mientras sus lágrimas caían sobre la tierra seca. La soledad era todo lo que le quedaba. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo pálido. El viento seguía levantando remolinos de polvo sobre el altiplano. Yari no se movía. Seguía aferrada al cuerpo de su abuela, como si su calor pudiera devolverla. Pero la piel estaba helada, los labios quietos, sin más palabras de consuelo. «Abuelita, no me dejes», murmuró, apenas audible. Y el único sonido que la rodeaba era el silbido del viento. Las sombras comenzaron a cubrirla. El hambre le pesaba, la tristeza la ahogaba, pero el miedo la paralizaba. No quería volver a la casa sola, no quería separarse de su abuelita. Entonces, en medio de su dolor, levantó la mirada hacia el cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer, encendiéndose una a una en la vastedad. Pero entre todas, había una que brillaba con más fuerza. Y Yari sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Diosito, ¿me escuchas?». Sus ojos, aún llenos de lágrimas, reflejaban aquella luz intensa. En ese instante, el viento cambió. Ya no era frío ni seco, sino una brisa suave, cálida, como si unos brazos invisibles la envolvieran. Yari parpadeó, confundida. Y entonces lo vio. Una figura luminosa apareció frente a ella. Alta, envuelta en una túnica que resplandecía suavemente y se movía con el viento. Su rostro irradiaba una paz profunda. Yari abrió los labios, pero no pudo emitir sonido. El ser celestial se inclinó hacia ella y con una ternura indescriptible, le tocó la frente con la yema de sus dedos. Un calor dulce y envolvente la recorrió desde la cabeza hasta los pies. El miedo, el dolor y la tristeza desaparecieron por un instante. «No temas, pequeña», susurró una voz hermosa, como música que calma el alma. «Tu abuelita ya no sufre. Ahora descansa en el regazo del Padre, donde la tierra no duele y el hambre no existe». Las lágrimas de Yari corrían en silencio. «Pero yo estoy sola». La figura sonrió con dulzura. «Nunca estás sola». Con suma delicadeza, el ser extendió su mano y la posó sobre el cuerpo de mamá Raimi. Yari miró, asombrada,
como el rostro de su abuela se transformaba. Ya no parecía agotada ni frágil. Una paz luminosa la envolvía. El ángel alzó la vista al cielo y, envuelta en un resplandor suave, mamá Raimi desapareció. Yari sintió un vacío en el pecho, pero no era tristeza. Era un amor inexplicable, una certeza tranquila. El ángel la miró por última vez. Camina, pequeña. No temas. Dios velará por ti. Y con un último destello de luz, la figura se desvaneció. Solo quedó el murmullo de la brisa cálida y el eco invisible de su presencia. Yari cerró los ojos, aferrándose a esa sensación. Luego, con pasos lentos pero decididos, comenzó a caminar de regreso a casa. La noche era oscura, pero dentro de ella brillaba una luz que no se apagaría jamás. Volvió a la casita con el corazón encogido, pero con aquella calidez protegiéndola como un abrigo invisible. El camino era largo. El hambre pesaba, y sus pies heridos dolían. Pero no se detuvo. Llevaba entre sus brazos la pequeña bolsa de papas, la que su abuelita no alcanzó a entregar. Cuando por fin llegó, la casita la recibió con su silencio y su oscuridad. Mamá Raimi ya no estaba. El lugar parecía más frío, más vacío. Yari se sentó en el suelo, abrazando sus piernas. Abuelita. El silencio la envolvía. Se levantó, caminó hasta la mesa y tomó la última vela. Con manos temblorosas la encendió. La pequeña llama arrojó una luz tenue que apenas alcanzaba las esquinas del cuarto. Entonces sacó una papa de la bolsa. La sostuvo entre sus manos durante un largo rato. Era para que la comiéramos juntas, susurró con un nudo en la garganta. Cocinó la papa en un poco de agua. Mientras hervía, se acurrucó en un rincón, intentando recordar la voz del ángel, el calor de aquella presencia. Afuera, el viento susurraba, como si la tierra también llorara con ella. Yari se quedó dormida, con lágrimas secas en las mejillas. Esa noche, algo cambió. Un perfume dulce comenzó a llenar la casita. No era el olor del altiplano. Era fragancia de flores frescas, de miel, de algo sagrado. Yari se removió entre las mantas, y en su sueño, sintió algo tibio sobre su mejilla, como la caricia de su abuela. Abrió los ojos lentamente. Y allí estaba. Una mujer vestida de blanco, con un manto celeste y un rostro tan sereno que irradiaba paz. Sus ojos brillaban con dulzura, y de sus manos emanaba una luz suave que iluminaba la habitación entera. Yari se incorporó, temblando. ¿Quién eres? La mujer sonrió con ternura. No tengas miedo, pequeña. Su voz era un susurro que disolvía el miedo. Yari sintió como su angustia desaparecía. Estoy sola, ya no tengo a nadie. La mirada de la mujer se llenó de una compasión profunda. Dios nunca abandona a sus hijos. Tu abuelita está con él. Y tú aún tienes un camino por recorrer. Yari bajó la cabeza, apretando los puños. Pero tengo hambre, tengo frío, no sé qué hacer. La mujer extendió su mano y la apoyó sobre su cabeza. No temas. El Señor provee a quienes confían. Con un gesto suave, señaló hacia la mesa. Yari giró la mirada, y su corazón se estremeció. Donde antes había solo una papa hervida, ahora había pan caliente, un cuenco de leche tibia y frutas jugosas, frescas, de colores que jamás había visto en el altiplano seco. Llevó las manos a la boca, incrédula. Es un milagro. La mujer asintió con dulzura. El amor de Dios es el milagro más grande. Yari corrió hacia la mesa. Tocó el pan, la leche, las frutas. Sentía el calor, la vida en cada detalle. Cerró los ojos. Gracias, abuelita, gracias, Diosito. Cuando volvió a mirar hacia la mujer, ya no estaba. Solo quedaba el perfume flotando en el aire y la luz suave de la vela, que ahora brillaba más fuerte que nunca. Yari, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió. Por primera vez desde que mamá Raimi partió, sintió paz. Ya no estaba sola. Dios sí la había escuchado. Yari despertó con los primeros rayos del sol colándose por la ventana. Se frotó los ojos. Por un momento,
Creyó que todo había sido un sueño, pero ahí, sobre la mesa, seguían el pan caliente, el cuenco de leche y las frutas frescas. Un escalofrío la recorrió. No era un sueño. Un milagro había ocurrido. Se acercó despacio, tomó un trozo de pan y lo llevó a su boca. Suavidad, calor, un sabor dulce que llenó todo su ser. Las lágrimas brotaron otra vez, pero esta vez eran de gratitud. Gracias, Diosito. Llevó una mano al pecho. Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un regalo sagrado. Luego, con manos temblorosas, guardó un poco de pan y fruta en un pañuelo. No debo desperdiciar nada, se dijo, recordando las enseñanzas de mamá Raimi. El viento del altiplano silbaba como siempre cuando Yari salió de la casa. La tierra seguía árida, las montañas lejanas, imperturbables. Pero algo en ella ya no era igual. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo tristeza. Había algo nuevo en su pecho, esperanza. Aunque la vida siguió siendo dura. Pasaron los días, y aunque Yari conservaba la fe, el hambre volvió a golpear. Salía a buscar leña, a escarbar el suelo en busca de raíces. A veces los vecinos del pueblo más cercano, también pobres, le compartían algo de maíz o quinoa. Pero sobrevivir sola no era fácil. Cada noche, se acurrucaba bajo la manta raída y miraba al cielo. Diosito, no me dejes sola. Y aunque no siempre había milagros sobre la mesa, cada vez que su corazón estaba a punto de rendirse, algo sucedía. Un día, cuando ya no tenía fuerzas para regresar a casa, apareció un hombre en el camino con un burro cargado. «Niña, ¿por qué estás sola?», preguntó con una voz cálida. Yari bajó la mirada. «Mi abuelita ya no está conmigo». El hombre la observó con tristeza. Luego, sin dudarlo, sacó de su carga un trozo de pan y un poco de queso. «Toma, pequeña. Dios siempre provee». Yari aceptó con manos temblorosas. «Gracias». El hombre asintió y siguió su camino. Pero cuando ella giró para verlo una vez más, ya no estaba. Solo el viento movía la tierra. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Había sido solo un viajero o un ángel más enviado por Dios? Desde entonces, comenzó a notar pequeños milagros. Raíces donde antes no había nada. Un grano de maíz que caía misteriosamente cerca de su puerta. Siempre que estaba a punto de caer, algo o alguien la levantaba. Una noche muy fría, mientras contemplaba la vela parpadear, sintió un calor profundo en el pecho. Era como si mamá Raimi estuviera ahí, abrazándola. Y supo, sin palabras, que Dios jamás la dejaría sola. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa. Porque aunque el altiplano era duro, su fe la sostenía. El tiempo pasó. Los días eran largos, el viento gélido. Pero Yari nunca dejó de luchar. Su cuerpo seguía siendo pequeño y frágil, pero su alma crecía fuerte. Su fe se convirtió en su abrigo más fiel. Pero incluso la fe más pura no detiene el hambre ni el frío. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas como polvo de plata, Yari sintió que sus fuerzas la abandonaban. Llevaba días sin comer. El invierno había llegado con todo su rigor. Se arropó como pudo con la manta que una vez fue de su abuela. Se acurrucó junto al fogón apagado. «Diosito», susurró con voz casi apagada, «¿cuándo vendrá mamá Raimi por mí?». El viento silbó entre las grietas, y Yari cerró los ojos. Y entonces lo sintió. Un calor suave, envolvente. Un dulce resplandor dorado. Su cuerpo ya no pesaba. Flotaba, ligera como una pluma. Y frente a ella, apareció mamá Raimi. Radiante, hermosa, con un manto blanco y un rostro lleno de amor. «Abuelita». Yari corrió a abrazarla. La calidez de su piel, el olor familiar, era real. «Mi Yari», susurró mamá Raimi acariciándole el cabello. «Ya no estará sola». Yari se aferró a ella con toda su alma. «¿Y mi casita?». «Ya no la necesitas, mi niña. Ahora vienes conmigo». Yari miró hacia atrás. Vio su cuerpo dormido en el suelo.
su rostro tranquilo, una sonrisa leve en sus labios. No sintió miedo, solo paz. El resplandor creció. Detrás de mamá Raimi, aparecieron figuras vestidas de luz. Sus alas parecían hechas de estrellas. Uno de ellos extendió la mano con ternura. Dios te ha llamado, pequeña. Yari tomó la mano de su abuelita. Juntas caminaron hacia la luz. El altiplano quedó atrás. La casita de adobe quedó atrás. El hambre, el frío, la soledad, todo quedó atrás. Y en el cielo, entre las estrellas, dos almas se elevaron, unidas para siempre en la eternidad del amor divino. Y Yari ya no tenía hambre. Y Yari ya no tenía frío. Y Yari nunca más estuvo sola. Porque ahora estaba en casa. Estaba en los brazos de Dios. En ese vasto y solitario altiplano donde el viento canta eternamente y la tierra parece olvidada por el mundo, vivió una niña. Una niña que conoció el hambre, el frío y la soledad. Su pequeño cuerpo resistió lo inimaginable. Pero su alma jamás dejó de brillar. Yari no tuvo riquezas. No tuvo juguetes ni vestidos. No conoció una vida fácil. Pero tuvo algo más grande que todo eso. Tuvo amor. Tuvo fe. Y gracias a su abuelita, mamá Raimi, aprendió que Dios nunca abandona a sus hijos. Y aunque la vida le quitó casi todo, su espíritu jamás fue vencido. En la pobreza, encontró gratitud. En el abandono, descubrió fortaleza. En la desesperanza, halló pequeños milagros que le recordaban una y otra vez que Dios estaba ahí. Porque la vida en este mundo es breve, y el cuerpo tiene límites que el alma no conoce. Yari luchó hasta su último aliento, con fe, con amor, con esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Y cuando ya no quedaban fuerzas, cuando el frío quiso arrebatarle la última chispa de vida, Dios mismo la envolvió con su luz. Muchos tal vez piensen que su historia fue triste, que su destino fue injusto. Pero no. Fue ella quien, al final, fue la más bendecida. Porque hay quienes viven rodeados de lujos, de comodidades, pero con el corazón vacío. Y Yari partió con el alma llena de amor, llena de esperanza. ¿No es acaso ese el milagro más grande? Dios nunca la abandonó. La sostuvo en cada paso. Le envió ángeles disfrazados de viajeros. Le dio la fuerza cuando parecía no haber más. Y cuando su pequeño cuerpo ya no pudo más, la llevó con él. A un lugar donde el hambre no existe. Donde el frío no duele. Donde el amor lo llena todo. Esta historia nos recuerda que la vida es apenas un suspiro. Y que al final, no importa cuánto hayamos tenido, sino cuánto hayamos amado, cuánto hayamos creído, cuánto hayamos confiado. Porque a veces nos quejamos por lo que nos falta, sin ver todo lo que sí tenemos. A veces dejamos que la desesperanza apague nuestra fe. Y entonces llega una pequeña, una niña de alma gigante, que nos enseña todo con su silencio, con su lucha, con su sonrisa en medio del dolor. Yari, con su humilde existencia, nos deja la lección más grande. La verdadera riqueza no está en lo que se toca, sino en lo que se cree. En lo que se sostiene con fe. En esa certeza profunda de que Dios nunca abandona a sus hijos. Hoy, su historia sigue viva. Porque cada vez que alguien la recuerda, cada vez que alguien piensa en su lucha, en su ternura, en su esperanza, una estrella brilla más fuerte en el cielo. Y así como Yari, todos estamos aquí solo de paso. Y llegará un día, cuando nuestra jornada termine, cuando dejemos atrás los fríos y hambres de esta vida. Una luz vendrá por nosotros, y nos extenderá una mano amorosa. Y en ese instante entenderemos, con todo el corazón, que nunca estuvimos solos. Porque el amor de Dios es una llama que nunca se apaga. Queridos amigos, esta ha sido la historia de Yari y mamá Raimi. Una historia de fe, de amor, de esperanza, en medio de las pruebas más duras. Una historia que nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, Dios nunca nos suelta la mano.
Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, llorar o simplemente te dejó una enseñanza, te invito a que me apoyes suscribiéndote a mi canal. Aquí seguiré compartiendo historias que sanan, que abrazan, que nos recuerdan lo más importante. No olvides dejar tu comentario, contarme qué sentiste y compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Tu apoyo es valioso y juntos podemos llevar estas historias a muchos corazones más. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga siempre.